Hola, bienvenidos a esta nueva sección llamada Efecto Arcano. En este día vamos a hablar de lo que es ciertas películas, libros o guiones, ideas que realmente queremos ver en la pantalla y algunas comparaciones también que se pueden llegar a dar en ciertos libros y sus partes en la pantalla. No solamente es eso, sino queremos hablarles específicamente de una historia que vale mucho la pena leer y que esperaremos que en un futuro llame la atención para que se pueda convertir en una animación, serie o lo que pueda salir de esta. Sí, pues es. De hecho, mencionando antes de esto, hay muchas historias, como dices, que no tienen este efecto, que son mágicas, son historias que valen la pena y no han llegado a la pantalla, o en su caso, como lo mencionamos anteriormente, esta tuvo un paso, pero mal hecho en su momento. Entonces, sería padre que lo hicieran de forma correcta, ya que esta historia es enorme. Se puede comparar con un Señor de los Anillos, un Juego de Tronos, entre otras películas como Star Wars, que son grandes producciones que vienen de pequeñas historias, por así decirlo, o de historias que vienen de los creadores que no se dieron a la luz como debieron ser. Dentro de esta situación y el por qué le llamamos efecto arcano a esta sección tiene que ver con dos cosas: arcano, como lo que es la magia, y arcane, que viene siendo esta serie. ¿Por qué? Arcane, la serie que salió en Netflix, que se refiere a League of Legends, es una historia que se cuenta aparte de ciertos personajes y tiene que ver con este personaje principal llamado Jinx. Jinx es un personaje que actualmente se ha ganado la atención de todo mundo y no es algo que sea para que tú tengas toda la idea de que te vayas a meter a competir mil años de hecho no es necesario, precisamente como dices, porque a lo mejor nada más investigando a los personajes te das cuenta de su historia y lo terminas relacionando con lo que sería esta serie. Aunque nace de un videojuego, yo creo que lo popularizó, como bien comentas, fue la serie y la misma historia del personaje, que es a lo que queremos llegar. Aquí lo interesante son las historias que podemos leer, pero no nos las cuentan en una película, en una serie, pero deberían estar ahí, por lo muy buenas que son. Y a eso es a lo que se refiere este efecto arcano, que llega a un punto en el que parece que se puede convertir o hacer magia a través de estas historias. Y claro ejemplo, la serie de Arcane. Comenzando ahora sí con este primer episodio, vamos a comentarles acerca de este libro, o bueno, esta saga, porque realmente es una saga enorme, sí, que se llama Las Historias de la Dragonlance. Las Crónicas de Dragonlance. Exactamente. Las dos formas son correctas. Más que nada porque les va a costar al inicio entenderlo, porque realmente son, como lo acabamos de decir, muchas historias, muchos libros. Es un universo completo, es un universo que realmente vale la pena. ¿A qué nos referimos? Esta historia viene de principalmente eso. Es un juego. Porque también en su inicio era un juego de tablero. Exacto. Empezando por ahí. Como el juego de Calabozos y Dragones, por ahí parecido. Y esta historia se narra en la idea de que hay un conflicto entre los dioses. O más bien, existen dioses en esta realidad. Los dioses se pueden comunicar con los humanos de alguna manera u otra, no es como que atiendan al llamado específicamente. Y son dioses existen tres deidades: la del bien, la del mal y la neutral. Lo cual que me parece muy bueno. Empezando por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente siempre tienes el bien contra el mal. Sí. Siempre o hay buenos o hay malos. En esta ocasión no. En esta ocasión tienes una parte neutral que no apoya a ninguno de los dos bandos, en teoría. Sí. Y adicional a esta situación de las peleas de los dioses, no existe lo que es la magia en este mundo. Más bien existe. Por eso existe la magia, pero la magia que contiene este mundo tiene a sus propias deidades. No son tan fuertes como los dioses principales, que en este caso es el bien, el mal y el neutral. Existen la luna roja, la luna blanca y la luna negra, que son a quien se dirige los magos de este mundo para poder adquirir cierto poder. Recuerden que en este caso la roja representa la neutral, la negra como siempre ha sido y el blanco como siempre ha sido. Ahora vamos a hablarles, como tal no vamos a empezar a contarles la historia en orden cronológico. Solamente vamos a contar lo que es un pequeño preludio.
de lo que es esta historia de las crónicas de Dragonlance. Sí. Y bueno, esperemos que no estemos infringiendo ninguna situación de leyes o copyright o alguna. No, de hecho creo que inclusive yo creo que es más una plática para que los vean, porque siendo honestos no son muy conocidas estas historias, muy pocas veces. Sí, muy pocas veces se ha visto como este estallido de popularidad, y hay historias como bien lo decíamos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, que han sido libros que se han vuelto Juego de Tronos, historias que realmente, wow. O sea, empiezan de la fascinación por los lectores. El Señor de los Anillos así comenzó, y es una historia que desde cuando estamos hablando que casi desde la Primera Guerra Mundial se viene escribiendo este libro. Este es a lo que nos referimos, porque al final de cuentas estos libros tienen mucho tiempo, muchos años, y no se han animado o no lo han hecho correctamente, o no han hecho una animación que merezca la pena contar estas historias, porque la verdad las historias son muy buenas, realmente valen mucho la pena. Buenas. Y aquí un detalle, si existe alguna animación de esta serie, sin embargo la verdad es que no se ve muy viable. En el momento de que quisieron hacerlo, fue transformado en una especie de caricatura muy grotesca, la forma en la que lo dibujaban. La animación no era la correcta, de hecho, para decirlo, era muy cuadrada, muy simple, ese era el detalle. Ahorita, por ejemplo, yo considero que si se le diera la oportunidad con una animación como Arcane, tendría un efecto de la misma manera, porque es muy buena la historia. Tenemos también, por ejemplo, The Witcher. Sí, sería más o menos, si lo llevaran inclusive a live action, tendríamos estos personajes así como The Witcher, y serían igual de impactantes. Cada personaje tiene un desarrollo muy importante en esta historia, y sobre todo porque aquí nos cuentan todo en diferentes tiempos. Lo que son las guerras, lo que son los personajes, y tanto nos los cuentan como con grupo, como individualmente. Entonces aquí vas a unir muchas partes de la historia que leas, de repente te vas a regresar en el tiempo, pero vas a ver el camino que tomó el otro personaje, cosa que comúnmente no ves en este tipo de series. Sí, o que realmente van saliendo una vez que el personaje adquiere cierta popularidad. Y por eso creo que esta historia vale mucho la pena. Más que nada todas estas crónicas tienen su fundamento, hablan de magia, hablan de poder, hablan de guerras, hablan de también cuestiones de amores, desamores, la influencia de los dioses en la vida de las personas y la toma de decisiones. Inclusive puedo decirles, a pesar de que se puede considerar un poco trillado el hecho de que estemos hablando de magos, de brujas, de elfos, de guerreros, de enanos, es muy diferente a todas las historias que han visto comúnmente. ¿En qué aspecto? Si bien es cierto que toma parte de esta cultura, que ya las runas, los nombres élficos y todo esto lo toma, pero también lo vuelve suyo, porque no precisamente porque sea un elfo es completamente bueno o es completamente malo. Sí, o inclusive te marcan las dos, que hay tres tipos de elfos dedicados cada uno a cada una de estas entidades, que era lo que estábamos platicando. Sí, aquí es donde de hecho me hacen mención de ciertos personajes como los elfos oscuros, los elfos que alguna vez fueron, en este caso, clérigos, y los elfos, pues, no digamos que en su tierra natal, que ellos convivían con la magia. Entonces tienen a su propia especie, digamos, lo que hasta cierto punto encerrada del mundo, y sin embargo hay elfos que han sido capaces de salir de este influjo o de este encierro para poder conocer el mundo y abrirse a otras culturas. En algunos momentos por cuestiones de las guerras se pudo, en algunos otros momentos de las historias no se puede, pero esa es la parte importante o la parte interesante de la historia. De hecho hay mucho más, te voy a sacar muchísimo. Te voy a sacar, por ejemplo, ahorita justamente que estamos hablando de elfos, también tenemos, en este libro es la primera vez que yo escucho hablar de un híbrido. Ese es el detalle. Y este es uno de los personajes más queridos, para mi parecer, dentro de esta saga. Tenemos un híbrido entre elfo y humano. O sea, siempre vemos en las historias, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que el humano se enamora del elfo, o la elfo se enamora del humano, pero nunca hemos visto concretamente qué es lo que pasaría con su descendencia. Y en este caso nos plantean lo que sucede con una persona que es mitad elfo y mitad humano. Y también te plantea ciertas críticas en este aspecto, por lo menos lo que yo vi, es sobre la discriminación que logra traer por parte de ambos grupos.
Y es curioso porque ese punto jamás te lo planteas en las historias, siempre crees que la historia va a terminar bien, que nunca va a haber una consecuencia y aquí te están mostrando algo diferente. Y no solamente es eso, es contar la historia desde los puntos de vista de los personajes o que te muestran sus vivencias que han tenido a través de varias épocas, como son las guerras, las épocas de paz y en su caso también cuando el mundo pende de un hilo y tienen que tomar las decisiones complicadas. No solamente es eso, no solamente es ese personaje, existen tantas razas o varias razas que te muestran dentro de esta serie o dentro de estas crónicas que realmente hay personajes que podrían llegar a ser muy molestos y de hecho hay un personaje que es conocido por ser molesto, Sí. realmente molesto. Inclusive, perdón, hasta tocando el tema, por ejemplo, los goblins, los llamados goblins, o que son los gnomos, también aparecen y te los plantean de una forma distinta a lo que es Exacto. comúnmente. Sí, Que te dicen, razón. la creación de esto es parte de lo que es este libro, estos libros, estas crónicas, en las que te mencionan que los gnomos no son más que enanos que fueron degradados por los dioses. Y entonces, para que no fueran tan por haber desafiado a los dioses, pero no digamos que no fueron todos los enanos, un Sino que es grupo un grupo, determinado, ¿no? Entonces de ahí nacen estos gnomos. Y de hecho, de cierto modo te explican que son malditos, o sea, que que están malditos. Toda esta raza de gnomos está maldita porque los dioses decidieron hacerlos así, pero tiene su explicación. Te dan una idea de por qué pasó esta situación y también pasan con estas razas que son como más oscuras en su momento o que los hemos visto como más agresivas en su momento. Sí, como dices, los ogros no son más que algunas veces son errores, hasta en algún momento pasa que dicen que son como errores de lo que es una deformación de un humano y de ahí vienen los ogros. Pero no solamente son ellos, hay es más razas. Sí, y aparte de eso, es lo que te digo que me encantó de estas crónicas, o inclusive aunque no leas todos los libros, te lo puedo decir, con que leas uno, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Nosotros empezamos, no con el principio, les comentábamos, nosotros comenzamos con un libro que se llama Raistlin, aprendiz de brujo. Irónicamente, este es un punto curioso porque era lo que les mencionaba. Iniciamos yo creo que de la forma correcta porque iniciamos casi a la mitad, por así decirlo. Sí, ya con una historia que tenía su inicio, pero estamos viendo el crecimiento del personaje que tendrá, digámoslo, una forma clave dentro de esta, y además esta historia. Sí, y además de eso, era lo que les planteábamos, por eso nos atrajo esto. ¿Por qué? Porque en este mismo libro convergen todos los personajes en algún punto y al mismo tiempo solamente está centrado en lo que es el crecimiento de Raistlin. Él cree, o más bien él siente el influjo de la magia y sin embargo estos personajes al final terminan siendo muy queridos. O sea, no se trata de que la historia pertenezca a los personajes, pero cada personaje que te llegan a mostrar dentro de estas crónicas tienen cierta funcionalidad o cierto crecimiento dentro de las propias hasta ciertos historias. cambios, porque al principio te aparecen como personajes que te cariñas con ellos y después te pueden aparecer inclusive hasta como villanos. Sí, o que tienen, digamos, que ya han elegido su bando al momento de que ya crecieron o que tuvieron que crecer, porque sí te muestran un crecimiento de los personajes, te muestran los sacrificios que tuvieron los personajes y son personajes que realmente entiendes por qué son así. Este es uno de ellos. Raistlin es uno de los personajes que a mi parecer tiene una historia muy sólida para hacer lo que se convierte, un Túnica Roja. ¿Por qué? Porque él es un mago hasta cierto punto neutral. Sin embargo, él decide ser un mago neutral. No decide ser un mago negro. Que de hecho tenía la capacidad. Tiene la capacidad. O sea, en la historia tal cual. De hecho, vamos a hablar desde el inicio de lo que será este libro, ¿no? Como le decimos, el nombre del libro, igual aquí podrán estar viendo lo que será una imagen, de Raistlin, el aprendiz de mago. De mago. Ajá. ¿Por qué consideras que es un buen personaje? Yo lo considero sólido porque desde el inicio te lo marcan como una persona débil. Al inicio. Cuando está con su hermano. Porque también está la comparación de esto. Siento que esto influye mucho en el personaje. La comparación de él con su hermano gemelo. Sí. Estos son dos gemelos. O bueno, no, Sí, son dos. Son para que entiendan. Raistlin tiene un hermano gemelo. Y la historia empieza a contarnos lo que es la vida de Raistlin Mayere y su hermano Caramón Mayere. Ellos dos son
personajes que están viviendo, digamos, en una pequeña aldea, que realmente, pues, uno se siente a la sombra del otro. Uno es más grande que el otro. Uno es más fuerte que el otro. Y el otro siempre ha tenido una constitución débil. ¿De quién estamos hablando? De Raistlin. Raistlin siempre ha sido el débil. Y Caramon ha sido su hermano. Que el fuerte, realmente, el que siempre lo está defendiendo, el que todo el mundo ve que según es el de buen corazón. El que siempre ha sido amable, el que siempre ha sido el bueno, el que siempre está disponible para todos, al que todo el mundo le gusta. Y Raistlin es el hermano al que todo el mundo sabe que es el hermano de Caramon. De ahí empieza como que parte de su viaje y de su crecimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer ellos como individuos y él empieza a desarrollar cierta situación de resentimiento por su propia constitución, primero por su constitución, porque él muchas veces deseaba que él no tuviera un hermano porque pensaba que a lo mejor pertenecían todos sin tener el hermano, él sería el fuerte, el inteligente. Porque al final de cuentas lo que descubre es que él tiene la habilidad mágica y su hermano no. Entonces él siente que por fin puede destacar en algo. Sí, algo en lo que Caramon no puede hacer. Exactamente. Y entonces ahí es cuando se empieza a ver el crecimiento. Ellos, a pesar de ser tan diferentes, de alguna manera siempre han sido como muy cercanos. ¿Por qué? Porque siempre se han cuidado el uno al otro, sí, siendo que sienten celos de ellos. Sí. Y eso es muy curioso, porque van creciendo como personajes muy de una forma muy detallada. Unidos y al mismo tiempo en su forma personal. Y que nunca pueden, digámoslo, como empatar al 100. ¿Por qué? Porque siempre existe esa envidia. Y esa envidia siempre se fue haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque hubo situaciones en las que uno de los gemelos, Raistlin, en este caso, pudo haber sido, digámoslo, el héroe. Sí. Pudo haber experimentado esas virtudes de haber sido el héroe, o esos premios, o ese gozo. Sin embargo, se lo quitan para dárselo a su hermano, porque él es siempre el fuerte, el bueno, el todo. Entonces llega un punto en el que se resiente por esta situación. Sin embargo, él termina teniendo esta idea de crecer y abandonar a su hermano o ser más fuerte y volverse más fuerte en lo que él es bueno, ser inteligente y la magia. Y su hermano dice que de alguna forma no tiene tantas preocupaciones, pero siempre ha sido el leal hacia él, aún con todas las cosas que pasan. De hecho, inclusive llega un punto en que lo llegan a cuestionar. ¿Qué pasaría si tu hermano se convierte en malo? Sí, pero esa parte ya es un poco más avanzada, porque digamos lo que esta es la primera parte y lo que quisiéramos que ustedes vieran, que realmente ustedes se engancharan. Esta es la historia de dos hermanos, que realmente uno es bueno para algo y el otro siempre ha sido bueno para todo. Y de hecho hasta te identificas con el personaje. Porque llegas a ser muy empático con los dos. Incluso. Con los dos. Y a veces te molestan los dos porque cada uno toma una actitud con la que no debería de ser. Sí. Pero al mismo tiempo te das cuenta que es parte de su esencia y su crecimiento como personaje. Claro. A pesar de que cometen estos errores o están discutiendo todo el tiempo, inclusive casi mata uno al otro, se llegan a ver estas discusiones que al final de cuentas llega a suceder como hermanos. Siempre llegas a discutir con un hermano a tener estos conflictos, pero está esa parte donde a pesar de todo sigue habiendo ese respeto y ese cariño y esa protección por parte de uno a otro. Y que a veces también, aún sabiendo que a lo mejor tu hermano no puede no ser el mejor o que tiene a lo mejor problemas, sabes que a lo mejor hay un límite, ¿no? Y entonces ese es el punto. Aquí lo manejan de una manera en la cual los dos parecen tener un límite, porque siempre es, no voy a afectar al otro. Sin embargo, hay situaciones que se dan por las cuales terminan afectando uno al otro. Sí. Y de hecho, interesantemente, aquí hay un tercer personaje que si no me equivoco también es hermana de estos dos. Kiara. Y Kiara Uzmadar, o espero no estarlo diciendo mal, pero ella es la hermana que al principio los cuidaba. ¿Por qué? Pues porque no tienen padres. Sin embargo, ella decide salir de donde está para poder tener una mejor vida y ya sabe que los va a dejar. Entonces lo que quiere es que ellos sean autosuficientes para poder enfrentarse al mundo. El problema es que Raistlin es el que menos tiene esta capacidad de autosuficiencia, mientras que su hermano lo puede hacer sin ningún problema. Ese es lo interesante, que a pesar de todo, también ven por sí mismos. Era lo que comentabas. Esta hermana, de cierto modo, sabe que es egoísta dejar a sus hermanos en ese estado, pero también ella quiere tomar su propio camino. Y tiene que tomarlo por su propio camino, porque realmente es eso. Y entonces ahí se ve la parte en la que tal vez uno no quisiera dejar las cosas en el pasado,
de que, o bueno, las cosas que sí, que no sí son nuestras de nuestro pasado, Sí. pero que a veces tenemos que dejar porque vamos a tener ese crecimiento, ¿no? O vamos a buscar nuestro propio camino. Nuestros padres, creo que es el ejemplo más grande, cuando tenemos que dejar a nuestros padres, cuando tenemos que dejar a nuestros hermanos y nosotros buscar nuestro propio camino. De ahí va la historia. En esta parte se identifican, llega un punto en el que te puedes identificar con todos los personajes. Y eso es algo muy padre de lo que es raro que se crónicas. sale en un libro que realmente, porque al final de cuentas, a pesar de que sabes, por ejemplo, que él se va a convertir en un mago rojo, no lo justificas, no quieres que le pase, pero conforme va avanzando la situación dices, sí, no, sí es que debe irse por ese rumbo, porque si no se va por ese rumbo, no puede ser ni una cosa ni otra, está tomando la decisión correcta. Sí. O por ejemplo el hermano también, que toma la decisión de volverse de cierto modo en una aventurero, un héroe, Un guerrero. y toma su Y propio de hecho, camino, y de hecho tú lo ves y al principio te enojas con él porque es demasiado bueno. Ajá, y como que parece no tener madera para esto, y sin embargo te dicen, él es el héroe, el fuerte, tiene la complexión para ser un héroe, pero no va a ser un héroe porque él no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque tiene o siente el que tiene ese deber con su hermano. Y sin embargo, de alguna forma llegan a alcanzar su camino en el cual se separan ambos, porque de hecho es una de las partes principales. Nunca se separan del todo, pero sí llega un punto en el que cada quien se hace a un lado para poder seguir su camino. Justamente es cuando conoce a su maestro y es cuando comienza esa separación. El Raistlin toma el camino para estudiar y conversar, para poder llegar a la torre y poder hacer el examen para ser un mago, y su hermano en esos momentos al principio no está tan de acuerdo, y es que todavía siempre han sido los dos. Exactamente. Esa es la parte. Y empieza ahí su crecimiento como personaje. Después de ese punto él empieza a velar por sí mismo, se empieza a dar cuenta de las otras situaciones y empieza a madurar de cierto modo. Entonces es muy interesante porque, como contamos, realmente nosotros empezamos con la historia donde parten 3 personajes, que son los 3 hermanos. Y se ve primero cómo se separa la hermana, posteriormente los hermanos, y aquí ya del camino ahora nos centramos directamente en Raistlin, en lo que es su crecimiento como mago. Y eso es bastante interesante, porque empieza con habilidades básicas que su hermano no puede desarrollar, y eso le empieza a crear también, yo al principio lo vi de esta forma, que empieza a tener cierto ego, pero al mismo tiempo, después de que supera esa parte del ego, de que yo soy mejor que mi hermano, que no sé por qué lo puede hacer y él no, empieza a darse cuenta que no es tan fuerte como él piensa, y empieza a absorber conocimiento hasta más no poder de lo que es este mago, este maestro que tiene. Y también tocan varias historias, y bueno, ya para avanzar un poquito más en lo que es esto, esta historia se trata de desarrollar la parte de el conjunto de un mago y un guerrero. Esta es parte de la situación principal. ¿Por qué? Porque no solamente es esta parte de la historia, sino que ha habido más situaciones. ¿A qué nos referimos? A que ha habido guerras, ha habido historias y ha habido leyendas. Esta es la forja de las leyendas. Estos personajes se vuelven leyendas en algún punto para el futuro. Y no solamente son ellos, sino los personajes con los que se encuentran. Sí. Todos y cada uno de ellos. Para la historia de este mundo y de esta realidad. Y eso es algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque te muestra la historia de las leyendas anteriores. Sí. Los magos, o el mago más respetado y el guerrero más respetado, en algún momento fueron grandes amigos, y ellos pudieron hacer algo que hasta la fecha muchos piensan que es como una especie de aberración o una especie de tabú. Cómo funciona la idea de que un mago y un guerrero sean amigos y puedan combatir lado a lado. De ahí viene principalmente la idea, a lo mejor, de esta situación, de este par tan curioso que es el mago y el guerrero. Nuevamente se repite. Porque en la historia anterior no eran familiares, y aquí sí. Es irónico, ¿no? Hablan también, tocan este tema, a lo mejor posible reencarnación de los mismos personajes, o en su efecto de cómo la historia tiende a repetirse en ciertas circunstancias, y para poder superarse tienen que romper precisamente los tabúes de unir fuerzas, porque en este caso también podemos hablar que precisamente no porque sea un mago va a tomar las decisiones correctas, o no precisamente porque sea un guerrero va a tomar las decisiones correctas. Lo podemos ejemplificar en que en algún momento alguno de los dos decide matar a un personaje y otro no está de acuerdo. Sin decir spoilers, porque eso pasa realmente en todas estas historias, que existe conflicto
entre uno y otro, y al final de cuentas tienen que tomar una decisión. Los que creen que es lo correcto y los que creen que no es lo correcto, lo que según va a beneficiar más al grupo y lo que no lo va a hacer. Y esa es la idea del conflicto entre estos personajes y que realmente el crecimiento que se da por parte de, precisamente porque es Raistlin el que tiene el nombre o el protagonismo que él tiene en este libro, explicando su historia, sí, te das cuenta de que realmente no es un personaje tan simple como que haya decidido ser malo, o haya decidido ser bueno, o haya decidido ser neutral, sino que llega un punto en el que tiene que tomar la decisión de volverse alguno de estos personajes precisamente para poder llegar tan lejos o avanzar en sus estudios, sí, porque realmente él no tiene creo que toda la maldad, ni es como que sea el es que en algún punto, ¿no? Creo que es esa toma de decisión que debes de decidir hacia dónde te diriges. Sí. Entonces yo creo que este libro lo plantea muy bien en ese aspecto. Y yo creo que lo vamos a ver hasta ahorita, porque es una historia muy larga. Son historias y crónicas muy largas. De hecho, vale la pena cada uno de estos libros. De verdad, vale la pena. De hecho, esto lo pueden tomar con una pequeña introducción. Ya andaremos en el siguiente video ya más específicamente bien en lo que trata todo el libro de Raistlin el Mago, porque hay mucho. Realmente ahorita no me les dimos como que la premisa de qué trata todo esto. De qué trata todo este universo de las crónicas de Dragonlance, y específicamente este personaje con el cual nosotros empezamos. Exactamente. Raistlin, el aprendiz de brujo. Ahora, existen varios personajes, y ya como los habíamos mencionado, el semielfo, el enano, el goblin, pero de hecho tiene Gnomo. Los gnomos, los caballeros, los clérigos. No solamente existen razas, sino existen las deidades. Enfocarse en las deidades. Y aquí hay que diferenciar porque siempre están los magos y los clérigos, que a pesar de que se tienen la idea de que es lo mismo, son completamente diferentes las formas en las que lo hacen. Porque a pesar de todo, los dos dominan la magia, pero de una forma diferente. Sí, y no solamente eso, sino que también el conflicto de los dioses, eso llega a tener repercusiones con los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos, no solamente los humanos, sino las razas que existen dentro de esta tierra, existen y pelean a nombre de sus propios dioses. De hecho, inclusive hasta se puede decir que los dioses están jugando con el destino de los humanos en algún punto de la historia. Sí. Y lo van a ver y hasta ustedes se van a enojar porque tuvo que intervenir de cierto modo. Sí, y entonces es curioso cómo se dan estas historias y cómo cada héroe o cada personaje tiene alguna idea de lo que sería lo correcto, lo incorrecto, y cómo llegan a crecer y desarrollarse. Y la verdad es que la gran premisa de todo esto no solamente son los personajes, sino la gran historia que existe, que es la guerra por estas deidades, y que al final también existen para poder pelear. Estos guerreros que se forjan a través de las batallas, de estos crecimientos y de la influencia de estos dioses. Cada uno de estos guerreros tiene algo importante que hacer dentro de toda esta historia. Sí. No nada más están porque sí, no nada más nos cuentan esas historias porque sí, sino que en algunos puntos hasta los conflictos se llega a ver hasta en aquellos que fueron amigos. Entonces es muy interesante, muy grande, y al mismo tiempo sí, vale la pena leerlo. Completamente todo. Después se traerá el conflicto con nosotros con algunos temas respecto a la cronología, pero por lo mientras, léanlo. Dense una aventura. De hecho, vamos a hacernos el propósito de buscar la forma de encontrar estos libros, ya sea para que los puedan descargar, o en su caso, compra, o en su caso también ver si existe la posibilidad de que estos libros los encuentren en forma de audiolibro, porque también hay personas que no tienen la posibilidad de estar leyendo, pero sí pueden escucharlos. Entonces, si logramos localizar alguna de estas formas, se los estaremos dejando en la descripción para que se den una buceadita de cómo va la cronología, quién es el autor, en su caso, si existe alguna librería que lo tenga para que lo puedan ver o descargar, porque me parece que creo yo que sí existen en la galería de Google, pero están solamente en inglés. Entonces, sí hay detalles que hay que averiguar ahí. Exacto, y también no solo eso. Si quieren que le hagamos un audio o con los libros, si quieren que también hagamos un podcast con el audio, nosotros podemos hacerles los audiolibros si así lo quieren. Exacto. Y nos los aventamos, podemos hacer inclusive hasta los personajes, o cada uno narrar un libro y lo podemos hacer. Exacto. Poder hacer nuestro proyecto para dedicar, ya que no nos ha llegado en lo que es esta forma de película o serie que realmente valdría la pena mucho verlos animados, por lo menos podemos contarles la historia. Sí, y ya si en ese caso esto se puede llegar a que en algún momento esta pueda ser
la forma en la que se Propulsa. anime esta historia, se propulse esta historia hacia una animación, una idea, una película, lo que sea, creo que valdría mucho la pena. Y nosotros estamos dispuestos a contarles esta historia porque vale mucho la pena. Entonces, dejen su comentario en la parte de abajo, hashtag, denle like, hashtag anímenlo por favor. hashtag anímenlo, o en su caso, hashtag podcast del libro, para que nosotros hagamos este podcast. Y nos estamos viendo en la siguiente entrega de esta nueva serie. Efecto Arcano. En el próximo. Cuídense.